Hola, quiero explicar brevemente cuáles son las cuatro cosmovisiones esenciales que pueden permitirnos captar la realidad que todos vivimos. Existen tantas cosmovisiones como personas que ven el cosmos. Es la mentalidad que tiene cada persona y es la mentalidad con la que está existiendo. Es la mentalidad de ser en el mundo, que diría Heidegger. Estamos en el mundo, somos en el mundo, y eso nos lleva a captar la realidad desde nuestra cultura, desde nuestro momento, desde nuestro ser persona concreta, en cada instante, en el tiempo, en el espacio. Bien. Para intentar categorizar esas cosmovisiones, hablamos de dos grandes bloques de cosmovisiones. Una es la mecanicista, que entiende la realidad como un gran mecanismo de causas y efectos, y entonces eh, todo lo entiende desde la objetividad de la realidad, y entonces tenemos una cosmovisión objetivista donde la persona capta realidades que se influyen y que en la medida en que capta su objetivación, puedo controlarlas, puedo cambiarlas, mejorarlas, y es predecible porque tiene unos principios objetivos. Entonces esa sería la cosmovisión objetivista, que llamamos también la adquisicionista, porque desde el punto de vista educativo lo que se intenta es enseñar al menor, a la persona que aprende, al aprendiz, a adquirir los conocimientos objetivos que son convenientes para desenvolverse en la vida y progresar. ¿Vale? Entonces, realidad objetiva, representante, por así decirlo, representativo sería Newton, ¿vale? Y es la idea de que existe algo empírico que yo puedo captar, puedo demostrar y hacer una teoría que se va repitiendo una y otra vez y puedo predecir qué va a pasar porque se funciona a partir de principios. Entonces puedo elaborar, edificar pues un puente, puedo hacer una vacuna, puedo hacer un trasplante de órgano, porque hay una realidad objetiva que puedo controlar. Bien, dentro de este planteamiento mecanicista, eh, nos surge otro representante distinto a Newton, que es Descartes, que lo que dice es, no existe y luego yo, está el objeto y luego yo lo capto, ¿no? Sino que la realidad real, para mí, es el principio primero, es el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Por lo tanto, para mí, el origen es mi pensamiento. Y ese sería el constructivismo, el origen, por así decirlo, más constructivista de nuestra modernidad. Es decir, pienso, luego existo. O sea, el origen de todo es que pienso. Y todo lo demás está en función de que yo lo estoy pensando. Y para mí todo es subjetivo, porque es para mí. Para ti puede ser otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaros este símbolo. Me podréis decir, bueno, pues es un ok, es un cero, es un conejo, es una mano, son células, es física, es química, es símbolo de, bueno, no sé, podéis decir un montón de cosas y uno dice, ¿cuál es la correcta? Bueno, todas, por así decirlo, todas las interpretaciones son correctas. Entonces uno puede decir, oye, entonces todo es relativo a lo que nosotros interpretemos. De hecho, yo puedo decir, oye, no, esto es el jueves.
porque es lunes, martes, miércoles, jueves. Por lo tanto, pues uno dice, ¿por qué no iba a ser así? ¿No? Es decir, que hay algo objetivo, que es la mano, pero luego cada uno lo va a interpretar y por lo tanto la realidad es fundamentalmente subjetiva, ¿no? Bien, entonces esas son como las dos cosmovisiones predominantes en nuestro sistema educativo que llevan a una educación transmisionista de competencias objetivas necesarias para el progreso y que precisamente nos damos cuenta de que el progreso requiere de unas condiciones adecuadas para no destruir el cosmos. Y por eso hablamos de el progreso basado en la educación de desarrollo sostenible y competencias, etcétera, etcétera. Todo eso, y hay una gran intención en formar ciudadanos competentes que además vivan una serie de valores básicos que defiendan los derechos humanos que permitan sostener ese equilibrio de subjetividades que tienden a los intereses individuales o de una colectiva. De ahí hay como es un planteamiento objetivista y luego estaría el planteamiento subjetivista del constructivismo, que lo que dice es que el alumno no es el que tiene que adquirir un conocimiento que otro le da como válido, sino que yo tengo que darle al alumno la posibilidad de que decida qué es esto. No le voy a decir, esto es un ok, esto es, no. O sea, tú tienes que decidir qué es eso. Es decir, para ti, en tu significado, qué significa, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces yo te diré que esto es válido en la medida en que se ajusta a decir, si tú me dices que esto representa un cuadrado, pues es difícil de consensuar con el concepto cuadrado que hemos explicado desde nuestro lenguaje. Tal. Entonces, por así decirlo, quizás no sea tan válido decir que es un cuadrado, ¿eh? Pero sí hay un montón de realidades que encajan para designar qué es esto, ¿no? Bueno, pues este sería el planteamiento subjetivista y la mentalidad mecanicista. Y de ahí es donde nosotros hemos nacido, en una mentalidad mecanicista, porque nuestra civilización procede de la cosmovisión ilustrada, donde se pone a la razón como el elemento fundamental que va o a idealizar a partir de pienso, luego existo, y serían los planteamientos idealistas, o los planteamientos empiristas, que dicen, yo en la medida en que capto, experimento, pues mi pensamiento podrá teorizar y concretar tesis a partir de hipótesis que voy demostrando, ¿no? Entonces ese sería el planteamiento racionalista y la educación sería voluntarista, es decir, yo a través de hábitos de desarrollo de mi voluntad, gestión de las emociones, ¿no? El emotivismo, o sea, todos estos ismos vienen vinculados a esa cosmovisión bueno, mecanicista. Bien, pues además de esa cosmovisión mecanicista, existe una cosmovisión que le podríamos llamar organicista, ¿vale? Y está basada en que el cosmos, la realidad, no es mero mecanismo, sino que es como un organismo. Y la diferencia entre un mecanismo y un organismo está en que yo del mecanismo puedo quitar y sacar piezas y reemplazar, y el mecanismo siempre se va actualizando, los mecanismos se construyen, mientras que los organismos se maduran. Y esa es la gran diferencia, entender la educación como construcción, ya sea objetiva o subjetiva, de la realidad, o como maduración de lo que me viene dado, ¿vale? De una semilla que yo tiene un potencial y yo lo voy haciendo progresar, y ahí hay un pequeño matiz por el que se habla a veces de maduración o de construcción como cosas diferentes. El, en,
en clase ponía el ejemplo del gato, y es que si yo, por ejemplo, cojo una bicicleta, la desmonto y la vuelvo a montar, la bicicleta funciona, pero si cojo un gato, lo desmonto y lo vuelvo a montar, el gato no funciona. Porque el organismo no es la suma de sus partes, sino que la vida es más que la suma de sus partes, ¿no? Ese todo es mayor que la suma de sus partes. Y ese sería el holismo, ¿no? Del todo. Entonces, esa cosmovisión organicista eh, normalmente se ha englobado como holística, ¿vale? Y de hecho encontraréis en casi todos los manuales que estudian las mentalidades, pues que hay como tres mentalidades, que es la mentalidad objetivista, la mentalidad subjetivista y la mentalidad holística, como si fueran tres paradigmas de la ciencia de la educación, y eso hasta no hace mucho era aceptado por todo el mundo. Y entonces estaba pues esa pugna entre los objetivistas y los subjetivistas, y luego estarían los alternativos, que son los holísticos, que empiezan a hablar del cosmos, el amor, la dimensión, la sinergia con el todo, el Gaia, todo es energía, todo es amor, todo es verdad, y todos nos integramos, y la educación ya no es tanto ser más o menos competente, sino elevar nuestro nivel de conciencia para darnos cuenta de que la realidad no es la que vivimos fragmentariamente en el paradigma que desde el holismo se llama cartesiano-newtoniano, sino que es el paradigma de lo transpersonal, el paradigma del holismo, el paradigma de la unidad, ¿no? Entonces, el paradigma mecanicista es un paradigma fragmentador de la realidad, mientras el holístico sería de la unidad. Bien, ¿qué es lo que yo transmito en clase que en otros autores o universidades no se transmite? Que es la consideración de que en esa mentalidad holística exista también una diversidad. No es solo el holismo y todos los holísticos tienen la misma cosmovisión, sino que entiendo que hay una clara diferencia entre los holísticos que son integracionistas y los holísticos que son habitacionistas. Y voy a intentar explicar estas dos divisiones. El integracionista lo que dirá es que no existe una realidad objetiva o una realidad subjetiva, sino que lo que existe es la realidad. Y yo lo que tengo que hacer con el aprendizaje es hacerme un uno con la realidad, que es el todo, el holos. Y es elevar mi nivel de conciencia. Y precisamente mi competencia es para entrar en sinergia con el todo y ayudar al resto de personas a que también entremos en esa sinergia universal, que le podemos llamar de tantas maneras, ¿no? Pues que ya sea desde el hinduismo, el budismo, el krausismo, o el representante de Occidente sería Steiner, ¿no? Y con su teoría vinculado al antropomorfismo, si no me equivoco, perdonad pero vamos, es todo el tema de las escuelas Waldorf, es algo que tengo, pero es esa idea donde el cosmos y las personas pues somos todo una misma realidad, y hay una consideración de sinergética, en la que uno se hace un todo con el origen y yo somos lo mismo. Bien, pues esto es importante, ¿no? Entonces, entender esta manera de entender el mundo que para un occidental es a veces extraña porque tendemos a fragmentar todo, y en cambio el que tiene una visión cósmica es la idea del aleteo de la mariposa que puede crear un huracán en otro mundo, pues en otra parte, ¿no? Es esa idea de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y por eso esa gran integración, Bien, entonces uno puede decir, vale, pues todo el que tenga esa visión tiene esa visión. Pero es que hay unas personas que tienen una cosmovisión holística, pero no integracionista.
porque precisamente es esta integración que se plantea, es que realmente yo no tengo una entidad por mí misma como fragmento de la realidad, sino que soy la realidad. Y lo que me hace plenificarme es saberme pleno en la plenitud. Es decir, que lo otro es ficción. La fragmentación es apariencia. Por lo tanto, estamos entre los objetivistas que dicen que la realidad es fragmentaria y causas efectos y se relacionan y la podemos controlar. Los constructivistas entienden la fragmentación desde mi subjetividad y cada uno fragmenta la realidad desde lo subjetivo. Y luego están los que tienen un planteamiento unicista, donde todos pertenecemos al uno y la educación consiste en ser cada vez más unos y ser más, elevar el nivel de conciencia para estar en ese estado de plenificación, ¿no? Vale. Pero existe la cuarta cosmovisión, que consiste en aceptar esa plenificación en el uno, pero a la vez aceptar que cada persona es en sí misma una planificación o que puede aspirar a su planificación personal. Es decir, que existe tanto el todo y la unidad como las personas, como unidades en sí mismas y con entidad propia. No, no son como una manifestación del todo, sino que son una manifestación original de sí mismos y que tienen entidad propia. Y por lo tanto habitan en la realidad en la que están viviendo, ¿no? Por lo tanto estaríamos como visión mecanicista que fragmenta objetivamente o subjetivamente, la visión integracionista que lo integra todo y todo es unidad, y luego estaría la visión habitacionista que acepta la unidad del todo, pero acepta también la segmentación como real, no como apariencia, no como ficción, es real. O sea, el que yo sea diferente a ti no es una ficción, es que yo no soy tú, ni tú eres yo, ni yo soy Dios, ni Dios soy yo, ¿no? En cambio, para un integracionista llega un momento en que Dios y yo soy lo mismo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí es donde varía la visión, y por eso en clase explicaba cómo desde el brahmanismo, las religiones brahmánicas hablan de este integracionismo, es decir, que me elevan en mi nivel de conciencia y lo que yo hago es integrarme en el todo, que podríamos llamar Brahman, que es el concepto más oriental de Dios, ¿no? Y ser Brahman, ¿no? Ser el todo, ser, que podríamos occidentalmente hablar como panteísmo, ¿no? Todo eh, es el origen, es el Zeus. En cambio, las culturas abrahámicas entienden que hay un origen que está más allá de lo originado. Es decir, que para un integracionista holístico, el origen y lo originado es lo original y no hay diferencia. Sin embargo, para un habitacionista, el origen está fuera de lo que origina y los originados, que somos cada uno de nosotros, estamos en lo originado y cabe o no aceptar una realidad original, originadora, que no es originada, sino que es externa, pero a la que puedo ser unida por habitación, ¿no? Por así decirlo. Yo puedo habitar en el origen y el origen puede habitar, y de hecho habita en su originación, ¿no? Entonces, esa es esa diferencia, ¿no? Entonces, al final, desde un punto de vista de lo religioso, sería la creencia de un origen, Dios, un Zeus, originador, creador. En cambio, desde el brahmanismo, el todo es algo
que existe desde la infinitud, ¿no? Y desde la eternidad, y que ahí estamos. De hecho, tiene sentido el concepto de reencarnación, de tal, de cual. O sea, ahí podemos encontrar un montón de movidas, ¿no? En cambio, y en las otras, las movidas que podríamos encontrar, pues son la de resucitar para, entendiendo que hay una otra vida que uno puede participar con el originador, porque además de la realidad que habitamos, supuestamente hay otra realidad que podemos compartir con el origen, que es habitar con el origen, ¿no? O sea, que es una movida, ¿no? Es decir, que uno puede decir, joder, es que todo esto me parece alucinante. Bueno, probablemente nos puede parecer alucinante porque lo estamos viendo desde nuestra mentalidad constructivista o nuestra mentalidad objetivista, y nos cuesta captar la cosmovisión de personas integracionistas o habitacionistas. Entonces, nosotros como futuros orientadores, como educadores, lo que tenemos que hacer no es ser capaces de captar la realidad desde todas las cosmovisiones, que, bueno, alguien puede tener esa posibilidad o capacidad, pero por lo menos saber que hay personas que lo van a captar así, ¿vale? Y uno puede decir desde su cosmovisión, no, es que esa persona lo que está haciendo es construirse un Dios en su mente y tal, entonces ya pues trata de pensar la cosmovisión de esas personas desde un punto de vista constructivista o de un punto de vista objetivista. Nuestras personas es que han sido influidas por tal, por cual, bueno, entiéndase, pero de entrada cada persona de sí misma diría que tengo tal o cual cosmovisión, ¿vale? Entonces, y uno puede decir que sería la siguiente hipótesis, no, pues es que hay cosmovisiones realistas, idealistas, y luego cosmovisiones falsas. Los otros son falsificaciones, son supersticiones, son maneras de intentar comprender el misterio de la vida, el sufrimiento de la vida, ¿vale? Y entonces buscamos esas cosmovisiones. Bueno, puede ser. Cada uno que busque sus explicaciones, pero ahí ya no entra, ya nos salimos de la mentalidad y entramos en el mundo de la razón, del pensar. Y lo que dice las cosmovisiones organicistas es que el organismo es previo a la mente, ¿no? El organismo, precisamente, en su evolución, en el ser humano, llega un momento en que se hace consciente y mental, y empieza a procesar mentalmente y racionalizar. Pero antes ha habido un tiempo en el que se es en acto, y hay una captación, un impacto, y esa realidad impacta hacia afuera, y todo eso ya tiene un valor y una importancia en el desarrollo educativo. Entonces, nos va a cambiar mucho educar desde una cosmovisión racionalista, ya sea constructivista o adquisicionista, o una cosmovisión holística que va más allá de la mente, es decir, que acepta la consideración de que existe una realidad extramental, por así decirlo, ¿no? Es decir, que el ser persona no es solo mi cuerpo-mente, que sería lo propio del mecanicista, que acepta que el sujeto cuerpo-mente interactúa con otros cuerpo-mentes y con el cosmos, y desde el organicismo se entiende que somos cuerpo, mente y apertura, que tradicionalmente se ha venido llamando neuma, se ha llamado pues también el Brahman, o apertura le llamo yo, ¿vale? Para intentar acoger todas las cosmovisiones sin encerrarnos en la propiamente occidental, que el neuma progresa como concepto de espíritu y ese es el que se queda, y entonces ya ahí se lía todo, porque en nuestra cultura espíritu, alma,
pues, se lían, ¿no? Son conceptos muy liantes porque se han usado de distintas maneras y hay connotaciones, ¿no? El espíritu de un equipo, por ejemplo. ¿Qué es el espíritu de un equipo? Pues es como su estilo, por así decirlo, su manera de ser en el mundo y cómo interactúa con lo otro. Bien, pues estos serían como las 4 cosmovisiones. Y pongamos un ejemplo en función del concepto de verdad. Para un objetivista, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que se puede demostrar objetivamente o al menos mostrar de manera argumentativa mediante la especulación, ¿no? Es decir, especula, es decir, mediante el espejo, ¿no? Esa capacidad que yo tengo de reflejar la realidad de manera argumentativa y entonces no la demuestro, pero la muestro. Entonces eso sería objetivar algo. ¿Vale? Entonces, y ese es el camino de la ciencia empírica cuantitativa. Luego estaría el camino de la ciencia cualitativa, que es decir, mira, las cosas pueden tener esa realidad en sí misma, pero no la podemos captar. Y realmente a mí lo que me interesa es la realidad que yo puedo captar. Por lo tanto, para mí lo importante es la verdad subjetiva. Y por lo tanto, la verdad no es lo que es objetivamente, sino lo que es para mí. Y lo que es para ti, y como cada uno tiene su propia verdad, lo que podemos hacer para convivir es llegar a verdades intersubjetivas, ¿vale? La intersubjetividad, y ahí en el consenso social, cultural, podemos decir que está la verdad. Entonces, lo que puedo hacer es, con la educación, influir para que la verdad vaya evolucionando hacia pues, unos planteamientos, otros, hacia unas teorías, hacia otras, y eso es la verdad, ¿no? Y de hecho, llegamos al mundo de la posverdad, que es como la guinda del constructivismo, donde la verdad ya no es necesariamente lo razonable, sino lo existenciable. Es decir, razonablemente puedo entender que eso no es así, pero vivencialmente sí, y por lo tanto es verdad, ¿no? Y ese es el concepto. Bueno, no vamos a meternos ahí en el concepto de posverdad, pero es como algo que uno dice, pero si no es lógico, pero es verdadero porque lo vivimos como verdadero, ¿no? Bien. Para un integracionista, ¿qué es la verdad? La verdad es la verdad, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que todo es la verdad, es el holos, y yo lo que tengo que hacer es educarme para iluminarme. Y entonces mi nivel de conciencia es más verdadero, en el sentido de que me doy cuenta de que soy más unidad con el todo y me hago verdad. Es decir, que la verdad y yo llegamos a ser la misma cosa. Tú, yo, la verdad, somos lo mismo. Estamos en el todo. ¿Vale? Y esa sería la vivencia integracionista, ¿no? Entonces, esa sinergia que nos lleva a ser verdad, ¿vale? Y uno dice, ¿y el habitacionista qué dirá? Que, pues el habitacionista lo que dirá es que soy capaz de ser un uno con la verdad es efectivamente, pero no es como el objetivista que dice poseo la verdad, sino que lo que dice es la verdad me posee a mí. Pero además, yo soy verdadero. Yo estoy habitando la verdad como verdad, pero no soy la verdad, soy verdadero. Es decir, que la verdad me sobrepasa. ¿eh? Otra cosa es que la verdad me posea y la verdad y yo formemos la verdad. Y entonces hay una unidad. Pero sabiendo que además de esa unidad, yo soy yo, ¿vale? O sea, no pierdo mi identidad como ser personal en sí mismo. ¿Vale? Este sería el habitacionismo. Por lo tanto,
La diferencia es que desde el objetivismo el objetivista asume la verdad y la conoce. El constructivista lo que hace es construir la verdad y la asume también, pero encajándola ya no de una manera objetiva, sino desde su propia subjetividad que encaje en la realidad y por lo tanto no hay una respuesta correcta, sino que hay válidas siempre que encaje. Para el integracionista sería hacerse verdad, ¿vale? Sería el proceso de elevar nuestro nivel de conciencia y hacerse verdad, y en unidad con la verdad, con los demás, con el amor, con esa plenificación. Y para el habitacionista está en dejarse hacer por la verdad para ser cada vez más verdadero y formar una unidad con la verdad, pero siendo siempre uno. Es decir, si el constructivismo y el subjetivismo asumen verdades, el integracionismo y el habitacionismo lo que hacen es se sumergen, se sumen, ¿no? en la verdad. Pero el integracionista, al tirarse al mar, por así decirlo, se hace mar, mientras que el habitacionista, al tirarse al mar, no se hace mar, sino se hace una unidad con el mar, siendo un nadador, siendo un náufrago, siendo un marinero. O sea, no pierde su identidad con esa unidad que forma con el mar, ¿vale? Esa sería la diferencia. Entonces, aquí cada uno tendrá que considerar qué entiende por cuál es su cosmovisión prioritaria y existencial. Hay otro concepto fundamental y es el de originalidad. Y para entender las cosmovisiones, para un objetivista, la originalidad tiene dos manifestaciones objetivas. Una es que hay un origen objetivo que me hace a mí sujeto, ¿vale? Y objetivamente. Por lo tanto, soy un objeto y un sujeto a la vez. Pero fundamentalmente lo que tengo que descubrir es la objetividad del origen y mi objetividad como sujeto y la objetividad del cosmos como... Y eso es lo importante. Y la objetividad del resto de sujetos, y eso es lo importante. Por lo tanto, el origen y mi originalidad son objetivas. Entonces, yo seré original en la medida en que acepto mi originación y me hago eso que soy, ¿no? Hazte quien eres de manera objetiva. Bien, pero es importante la idea para entenderlo y diferenciarlo del resto de cosmovisiones, que es algo como objetivo, y si yo no hago lo que objetivamente está establecido por el origen, me pervierto, me corrompo. Por lo tanto, es una especie de condena objetiva, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo he sido originado de una manera objetiva para un fin objetivo, y si mi subjetividad la niega y busca otra manera de ser, pues en el fondo estoy contrariando a mi origen objetivo. Mi subjetividad me está dañando la objetividad y esto sería un desastre, ¿no? del objetivismo. Y de ahí el objetivista en educación tiende a ser voluntarista, porque la voluntad es lo que me permite ser auténtico, verdadero y en función de lo objetivo que viene de fuera, ¿vale? Porque yo como sujeto lo que hago es captar lo empírico y comprender lo empírico y con mi voluntad hacerme verdadero, actuar en verdad, actuar en bien. Es decir, que es todo como los valores, las virtudes objetivas, medibles, cuantificables. Y una persona buena
y su dignidad está como muy condicionada por sus méritos, ¿no? Y está una educación muy orientada al éxito. Bien, para el subjetivista o constructivista dirá, el origen es mi pensamiento. O sea, pienso, luego existo. Entonces, no hay un origen externo a mí, sino que yo soy el origen de mí mismo. Esto es constructivismo, puro y duro. Si uno dice, no, a ver, yo soy constructivista, pero entiendo que el origen no soy yo, pues bienvenido al mundo del habitacionismo, porque eso es lo que es el habitacionismo. Que yo construyo, pero acepto que hay un origen que no me es dado, y a partir de esa originalidad yo construyo, ¿vale? O sea, esto es muy importante porque a lo mejor piensas que eres constructivista, ¿eh? y partes de que la realidad es lo que piensas y todo lo demás es en la medida en que tú lo estás pensando y tú estás viviendo. ¿Quién te dice a ti que es real todo lo que estás viviendo? Y no estás viviendo en un sueño y no estás viviendo... pues ese sería el constructivista, ¿vale? Que el origen está en que pienso, luego existo. Bien. Entonces, por lo tanto, el aprendizaje es crear mi originalidad que me haga sentirme con bienestar subjetivo y lograr con mi bienestar subjetivo interactuar con el bienestar subjetivo de los demás y crear un equilibrio de fuerzas intersubjetivas, ¿vale? También los objetivistas quieren ese equilibrio de fuerzas, porque también entienden que la persona es cuerpo-mente y lo que tenemos que hacer es llegar a equilibrios con los otros individuos cuerpo-mente y entonces consensuar, acordar, y si se tiene una visión pues basada en el amor objetivo, como si fuera algo que es objetivo el amor, pues lo aplico a la otra persona y aplico amor objetivo, ¿no? Pero es todo como más mecánico, ¿no? Es algo que se hace de una determinada manera. En cambio, para el subjetivista, el amor, la verdad, es algo muy interior, muy subjetivo, que uno lo vivencia de una manera y otra de otra, y yo no sé cómo lo vivencia la otra persona, y la realidad objetiva tiene algo que quizás esté ahí, pero yo no lo puedo confirmar nunca, no lo puedo demostrar, no lo puedo construir y en cierta medida aceptarlo y aceptar la construcción de la otra persona, y cada uno va a tener su propia percepción, su propia emoción, su propio pensamiento y su propia actuación, y nos damos cuenta de que hay actuaciones, pensamientos y emociones que encajan mejor y como consecuencia proporcionan un mejor bienestar material, subjetivo, intersubjetivo. Entonces, esas serían las dos cosmovisiones. Luego estaría la cosmovisión integracionista, que lo que dice es que no hay origen y originado, sino que hay originalidad, ¿vale? La originalidad es la realidad y yo lo que tengo que hacer es vivir en la originalidad y no en la ficción de creerme que soy algo autónomo del todo, sino la originalidad es que el origen y lo originado es lo mismo, originalidad, ¿vale? Para el habitacionismo, lo que se vivencia con respecto a la originalidad es que hay un origen que origina, que yo capto, pero no por la mente, que es lo que haría el objetivista, que por la percepción y por la mente capto el origen. No, el origen se capta por la sensibilidad apertural o el espíritu o la apertura, como me gusta a mí decirlo más bien. Esa apertura al origen me permite conectar con como el río conecta con la fuente, y soy río, pero no soy fuente. Pero si desconecto de la fuente, dejo de ser río, ¿vale?
el integracionista dirá que la fuente y el río es lo mismo. En mi originalidad, lo que dirá el habitacionista es que me interesa estar en conexión con el origen y dejarme hacer por el origen. Y entonces seré original, ¿vale? Y la originalidad no me viene dada por el ambiente y que yo intento diferenciarme, ser novedoso, ser diferente, y eso es mi originalidad. Eso sería una originalidad relativa que es aceptada por todas las cosmovisiones, es decir, que el subjetivista siempre va a considerar su originalidad relativa a su pensamiento, el objetivista la va a considerar en relación al resto de personas y el integracionista pues le costará diferenciar entre originalidad relativa y absoluta porque para él solo hay originalidad, pero en apariencia puede haber una originalidad relativa. Y para el habitacionismo, la originalidad absoluta es lo que se es de una manera originaria y que siempre se va a desplegar como relativa, o sea, que siempre es absoluta y siempre es relativa a la vez, porque la originalidad relativa es una manifestación de la originalidad absoluta que es cada uno de las personas, ¿no? Bueno, todo esto es por lo menos para que entendáis estas 4 cosmovisiones que están en el mundo. Y uno dice, bueno, pues es que el habitacionismo es como la más chunga de entender, tío, porque, y de hecho es, por así decirlo, lo que aporta nuestro grupo de investigación. Si buscáis en internet, habitacionistas, somos nosotros los defensores, por así decirlo, de este planteamiento, que no es porque lo inventemos, simplemente que le tratamos de dar nombre en la ciencia objetivista de nuestra sociedad, en la ciencia subjetivista de nuestra sociedad, en el mecanicismo, intentar explicarlo a los mecanicistas, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que creo? ¿Por qué no se entiende el habitacionismo? Porque el habitacionismo no es que sea necesariamente entendible. El habitacionismo simplemente es habitar. Es el entender, no entender, sino simplemente es el habitar. Por eso es habitacionismo. Es decir, que en definitiva, yo puedo habitar habitacionistamente o puedo habitar integracionistamente o puedo habitar subjetivistamente o habitar objetivistamente. Es decir, que al final yo habito y ya luego pienso y aplico el pensamiento y voy haciendo mis reduccionismos mentales, porque la mente, como no puede captar el todo ni el infinito, y menos el misterio o el sentido del dolor, pues, pero sí que lo vivimos. Vivimos el misterio, vivimos el dolor, vivimos el sentido o el sinsentido. Entonces, el habitacionismo, en definitiva, lo que trata de hacer, o lo que tratamos de hacer todas las personas con el objetivismo, el subjetivismo, el integracionismo, es habitar 2 cosas fundamentalmente, difíciles de vivenciar. Una es el misterio y otra es el sufrimiento. El misterio, el objetivista, lo que intentará es desvelarlo y a través de la ciencia que cada vez haya menos misterio. Pero, como diría Sócrates, me parece, o Platón o Aristóteles, perdonad, pero creo que es Sócrates, lo que pasa que lo dice Aristóteles, solo sé que no sé nada, ¿no? Pues esta idea de cuanto más sé, más me doy cuenta de que no sé, ¿no? Y el subjetivista lo que dirá es que yo voy a construir esa sabiduría, ese conocimiento, ese misterio. Yo lo que voy a hacer es desvelarlo subjetivamente. Es decir, que es un desvelarlo desde mi interioridad. Pues para mí, ahí lo que hay es
un Dios o un tal, un cual, o esto está así, o esto es asado. Entonces, es una opinión, o sea, que al final no desvela el misterio, pero a mí me resuelve para vivir, ¿no? Eh, o me quedo en estado agnóstico, es decir, lo acepto como misterio y para mí es un misterio, ¿vale? Y entonces sería una manera de afrontar el misterio, ¿no? Sí, por lo tanto, uno lo desvela, el objetivo, o lo mantiene como un misterio, otro lo construye una respuesta o se da su respuesta o lo que él piensa o lo que él siente o lo que él... El habitacionista, el integracionista lo que dirá es que somos misterio. El misterio... Y precisamente en la medida en que yo me abismo en el todo, la luz, ser un ser de luz, sería un desvelar el misterio, ¿no? Y para el habitacionista, el misterio es habitar el misterio. No lo desvela, sino lo habita. ¿Y cómo se habita el misterio desde la persona? A través de la fe. Entonces, un habitacionista lo que es vive de fe, y por eso es común en las religiones el habitacionismo. Aunque es muy difícil ser habitacionista. Muchas personas que se dicen religiosas no son habitacionistas, son objetivistas, porque de repente convierten su religión en una verdad objetiva que tratan de imponer a los demás. Por lo tanto, ya te conviertes en un adoctrinador. Por eso es muy complicado vivir una religión habitacionistamente, ¿no? Luego, con respecto al sufrimiento, pues el sufrimiento, digamos que el objetivista lo que intentará es decir, hay que neutralizarlo. Y entonces voy a aplicar todos los conocimientos científicos para evitar el sufrimiento. Y si es inevitable, lo que hago es neutralizar al sufridor, pero fuera el sufrimiento. O sea, diría Kant que tenemos que conseguir el paraíso en la tierra, y ese es el progreso objetivista. O sea, conseguir que haya bienestar subjetivo para todas las personas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, precisamente ese anhelo de la modernidad frustró a una generación que le llevó a la posmodernidad y ahí estamos, ¿no? La objetividad, la ciencia no termina de... Ahí surge el transhumanismo de intentar a través de una ciencia que nos haga felices para siempre, que nos haga inmortales, que nos haga... pues que nos combinar lo cibernético con lo humano, ¿no? Es un tema, ¿no? Del objetivismo. Bien, y el subjetivista con respecto al sufrimiento verá de yo cómo puedo hacer para dejar de sufrir o encontrarle un sentido al sufrimiento, o precisamente dejar de ser un sufridor, ya sea dejando de vivir o dejando o, o haciendo lo que sea o tomando lo que sea vale, entonces el subjetivista desde su concepción, desde su subjetividad, tratará de afrontar eso que en cierto modo entiende que es subjetivo, es decir, que el sufrimiento no es algo objetivo, sino que es algo que él se está creando, construyendo. Y por lo tanto, hay maneras subjetivas o maneras de yo gestionar mi propia subjetividad para dejar de sufrir. O sea, si soy capaz de construir nuevos pensamientos y quitar ciertos pensamientos, si soy capaz de construir nuevas emociones y de construir emociones, de construir comportamientos, de construir otros comportamientos, iré sufriendo cada vez menos, ¿vale? Ese sería el planteamiento subjetivista. Y el planteamiento integracionista es que precisamente sufrimos porque no aceptamos el ser un todo. Si yo me hago un todo, me abismo en el todo, ya no hay sufrimiento, hay sinergia, hay amor, hay luz,
hay paz, hay armonía, ¿vale? Es el sufrimiento la consecuencia de la ignorancia, ¿no? El krausismo y todas estas ideas nos hacen ver en esa concepción de un mundo mejor, equilibrado, armónico. O sea, el integracionismo es muy amigo de buscar el equilibrio cósmico, la armonía cósmica, la estabilidad del todo. Y eso quitaría el sufrimiento. Bien. Para el habitacionista, sin embargo, lo que plantea es que yo puedo habitar el misterio, como ya hemos dicho en la fe, y habitar el sufrimiento. No neutralizarlo necesariamente, sino neutralizarlo en la medida de que sea posible, pero el sufrimiento que es imposible de neutralizar, habitarlo. Habitarlo con esperanza, habitarlo con amor. Entonces uno dice, bueno, masoquismo. No, fe, amor, esperanza, que me lleva a aceptar el sufrimiento que es insuperable. Y en vez de aniquilarme, destruirme como sufridor, lo que hago es abrazar el sufrimiento. Eso es lo que dirá el habitacionista. Entonces, claro, para un objetivista, un subjetivista o un integracionista, decir, abrazar el sufrimiento no tiene ningún sentido. O sea, eres masoquista, eres un loco, eres un... es esa la dificultad que tiene efectivamente ese habitacionismo, el habitar el sufrimiento inevitable, ¿no? Evidentemente el habitacionista también tratará de evitar todo tipo de sufrimiento, pero llega un momento que se llega a un punto donde es inevitable y lo que hace el habitacionismo es habitar el sufrimiento con esperanza, con alegría incluso. Entonces, esto es impensable, ¿no? Pero es que Pascal, que es el representante, se me olvidó decirlo antes, de el habitacionismo, dirá que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es ese corazón el que hace habitar el sufrimiento con esperanza, con amor, con alegría. Es una cuestión cosmovisional que por lo menos tenéis o tenemos que entender que haya personas que puedan vivir de esa manera, pero que eso no son capaces de vivirlo ni siquiera los que objetivamente lo predican. Porque cuando uno luego está en el sufrimiento, habitarlo con alegría, esperanza, amor, telita fina, a no ser que haya efectivamente amor verdadero, esperanza verdadera y fe verdadera, ¿no? O sea, es una movida muy potente, ¿no? Bien, pero no hace falta pensar en grandes cristianos o grandes religiosos orientales para entender estas cosas, porque vemos a una persona que en principio tiene un planteamiento materialista, mecanicista, de entrada, pero que es capaz de vivir habitacionistamente al final. O sea, que en un mundo mecanicista, y me estoy refiriendo a Nelson Mandela, me parece un personaje significativo y interesante para entender también, y también entender que hay evolución en nuestras cosmovisiones, ¿no? En un momento dado tiene una cosmovisión y el hecho de habitar en una cárcel le lleva a tener una cosmovisión súper amplia, habitacionista, de encuentro de diversidades, de buscar soluciones, de no tener una cultura de la división, sino de la unión, ¿no? El habitacionista tiende a buscar uniones y no choques, no enfrentamientos, no pugnas de quién tiene la verdad y combatir la otra verdad, sino de convivir y entender la diferencia entre certeza, que es lo que tenemos en la mente, y la verdad como algo que está más allá de la mente, ¿no? Bien, pues hasta aquí es donde me he visto
llevado a explicaros estas 4 cosmovisiones y espero que os sirva para comprender a toda la humanidad, comprenderos a vosotros mismos y ubicaros en cada momento desde qué cosmovisión estáis viendo una determinada realidad. Muchas gracias por vuestra atención y enhorabuena si habéis llegado hasta este final. Chao.